Hay formas de violencia que no gritan pero te apagan. No es que un día decidieras no hablar, es que poco a poco te fueron llevando a un lugar donde expresarte dejó de ser seguro. Y lo más complejo es que muchas de esas dinámicas no son evidentes. Parecen discusiones normales, bromas, diferencias de opinión, pero no lo son. Hola, soy Belvi, doctora en psicología clínica. En el video de hoy vamos a desglosar 10 tácticas que utilizan los narcisistas malignos para silenciarte y veremos por qué tienen un impacto tan profundo en tu mente y en tu forma de relacionarte contigo misma. Antes de hablar sobre las tácticas para silenciarte, vamos a recordar las características del narcisista maligno. El término narcisismo maligno fue acuñado por el psicólogo Erich Fromm, quien lo describió como una de las raíces de la destructividad más extrema. Aquí el narcisismo grandioso se combina con rasgos más oscuros: explotación, antagonismo, manipulación y en algunos casos características cercanas a la psicopatía. El narcisista maligno no es solo una persona egocéntrica, se trata de una estructura de personalidad que puede resultar profundamente dañina para quienes la rodean. Una de las características por las que este perfil resulta tan complejo es que no siempre encaja con la imagen de alguien abiertamente problemático. Pueden parecer exitosos, seguros de sí mismos, incluso admirables. En muchos casos ocupan posiciones de poder o reconocimiento. Externamente pueden proyectar control, competencia y carisma, pero en lo relacional operan desde una lógica distinta, no siguen las reglas socialmente compartidas, tienen una ética variable y ven a las personas como recursos reemplazables. En algunos casos, la línea entre narcisismo maligno y perfiles como la psicopatía o la sociopatía puede volverse difícil de distinguir. Más allá de la etiqueta específica, lo relevante es el patrón de comportamiento del narcisista maligno: falta de empatía, manipulación sistemática, ausencia de culpa y capacidad de generar daño significativo. En este punto, la clasificación pierde importancia frente al impacto real. Una de las razones por las cuales para las víctimas es difícil alejarse es el miedo. En algunos casos puede existir temor a represalias o a conductas vengativas. En otros, el efecto acumulado de la relación ya ha generado un estado de inseguridad interna. Después de haber sido controlada, invalidada o desvalorizada, es común que la persona experimente confusión, duda constante, sensación de no ser suficiente y dificultad para imaginar una salida. El vínculo deja a la persona emocionalmente afectada y en muchos casos paralizada. El narcisismo maligno no es solo un rasgo de personalidad difícil, es una forma de relación que puede ser profundamente deshumanizante y dejar un impacto duradero en quienes la experimentan. En consulta las personas no llegan diciendo "me están silenciando". Las personas suelen decir más bien "no sé por qué ya no confío en lo que pienso" o "prefiero no decir nada para evitar problemas". Esto no es casual, es el resultado de estrategias psicológicas de silenciamiento muy precisas. Vamos a ver una por una. A veces no importa cuánto te esfuerces porque el problema nunca ha sido tu desempeño. En esta táctica no estamos hablando de crítica constructiva, sino del tipo de crítica que incluye ataques personales, descalificaciones sutiles y estándares imposibles de alcanzar. El narcisista no busca que mejores, busca colocarte en una posición de insuficiencia permanente. Incluso si cumples con lo que te pide, aparece una nueva exigencia o una nueva prueba. Esto es lo que se conoce como mover la meta. Nunca hay un punto de llegada. Además, puede centrarse obsesivamente en un error menor o en un error irrelevante que cometiste para desviar la atención de tus logros o esfuerzos. El efecto acumulativo es claro. Desarrollas una sensación persistente de no ser suficiente y te esfuerzas constantemente por obtener una validación que nunca llega. Y mientras estás ocupada tratando de mejorar, dejas de cuestionar el maltrato. Ibas a hablar de algo muy concreto y terminaste defendiéndote por todo. Imagina una conversación en la que expresas tu malestar por algo que la persona narcisista ha hecho y en ese momento aparece el clásico "¿y qué hay de cuando tú haces?". Esta táctica consiste en redirigir la conversación introduciendo errores del pasado, temas no relacionados o situaciones fuera de contexto. Esto no es un intento de ampliar la conversación, sino una distracción deliberada para evitar rendir cuentas. Al perder el foco se rompe la posibilidad de análisis y de resolución. El resultado es que nunca se aborda el problema original y tú
terminas defendiéndote en lugar de ser escuchada. A nivel relacional, esta táctica tiene un efecto clave. Instala la idea de que señalar un problema es inútil o incluso contraproducente. Así que progresivamente dejas de intentarlo. Hay algo tan inquietante como el conflicto constante y es el hecho de que empieces a dejar de disfrutar de lo que antes te hacía bien. El condicionamiento destructivo implica que empiezas a asociar lo que amas con dolor, porque el narcisista busca vincular tus fuentes de bienestar con experiencias negativas. Esto sucede cuando tus logros generan conflicto, cuando compartir tiempo con tus amistades genera celos o castigos por parte del narcisista, o tu felicidad tiene como consecuencia que aparezca tensión en la relación. De esta forma, tu sistema nervioso comienza a anticipar malestar en contextos que antes eran seguros o gratificantes. Con el tiempo, dejas de exponerte a esas experiencias y reduces tu mundo. En ese espacio reducido, la figura de la persona narcisista gana centralidad, se convierte en la principal referencia emocional tanto para el malestar como para la validación. Cuando alguien insiste demasiado en que es buena persona, vale la pena preguntarse por qué necesita decirlo tanto. Algunas personas te dicen que confíes en ellas antes de haber construido una confianza real. En fases iniciales exageran su empatía, actúan de forma cercana y prometen cosas que luego no sostienen. La trampa de esta táctica está en que cuando aparece el maltrato, dudas de lo que ves, porque se supone que esa es una buena persona. Es decir, se produce disonancia cognitiva. Esto puede llevarte a invalidar tu propia percepción intentando encajar la realidad con esa narrativa inicial. Por eso, el criterio que debes seguir es claro. La confiabilidad no se declara, se evidencia en la consistencia entre palabras y acciones. No todas las agresiones son evidentes. Algunas empiezan como comentarios que se supone no deberían molestarte. La persona narcisista te dice algo que sabe que te va a doler. Utiliza información que conoce sobre ti, inseguridades, experiencias dolorosas, puntos sensibles, para hacer comentarios que buscan activarte emocionalmente. No siempre son abiertamente agresivos. De hecho, suelen presentarse como observaciones ambiguas o comentarios sin importancia. Cuando tú reaccionas, cambia el guión y dice: ¿por qué te pones así? Solo era un comentario. En esta táctica, el narcisista primero te provoca y luego invalida tu reacción. Este doble movimiento genera un efecto psicológico muy específico. Erosiona la confianza en tu propia lectura de la situación. Empiezas a cuestionar no solo lo que sientes, sino si tienes derecho a sentirlo. Hay frases que vienen con una sonrisa, pero te dejan una incomodidad que no se va. En esta táctica, la descalificación se encubre bajo el formato de broma. El contenido puede ser claramente hiriente, pero el encuadre lo neutraliza porque tras la broma viene el comentario de solo estaba jugando o era un chiste. En otras palabras, esta táctica cumple dos funciones simultáneas. Por un lado, permite atacarte y por otro, bloquea tu posibilidad de confrontar y defenderte sin que parezcas exagerada. Sin embargo, hay indicadores claros de intencionalidad. 1. La repetición del patrón. 2. El contexto en el que ocurre. Y 3. La expresión emocional que lo acompaña. En resumen, el sarcasmo agresivo no es humor, es una forma socialmente aceptada de violencia y tiene una función clara: disminuir tu valor sin asumir responsabilidad. A veces no es lo que te dicen, es la forma en la que te hacen sentir al escuchar el comentario. La persona narcisista te habla como si fueras inferior, como si no entendieras o como si tu percepción no fuera válida. En esta táctica el contenido verbal es importante, pero el tono lo amplifica. Lo que observas es el uso constante de sarcasmo combinado con una actitud condescendiente que transmite un mensaje implícito: estoy por encima de ti. Esto puede manifestarse en prácticas como correcciones innecesarias, explicaciones obvias o formas de dirigirse a ti que te infantilizan. Con el tiempo, este patrón genera un estado de hipervigilancia interpersonal. Antes de hablar, anticipas la posible reacción, evalúas riesgos, filtras lo que dices y ese proceso termina en autocensura. El silenciamiento en este punto ya no depende del otro, se ha internalizado como un mecanismo de protección. La vergüenza es una de las emociones más poderosas para controlar a alguien. La vergüenza no se dirige solamente a lo que haces, sino a quién eres. Esta táctica puede activarse en relación con logros, características personales o experiencias pasadas. Si has atravesado situaciones dolorosas, estas pueden ser utilizadas para cuestionar tu valor
o tu credibilidad. Si expresas orgullo o satisfacción, puede aparecer la descalificación o el ridículo. El uso de la vergüenza como arma impacta directamente a tu autoconcepto porque empiezas a percibirte como defectuosa, inapropiada o indigna. Y cuando la vergüenza se internaliza, disminuye la capacidad de poner límites porque en lugar de cuestionar el trato recibido, se asume que es merecido. La persona narcisista no responde a tus palabras reales, responde a una versión distorsionada. Tú dices, me incomodó cómo me hablaste, y él responde, entonces ahora soy una mala persona. O, claro, tú eres perfecta y todos los demás estamos mal. Esto no es un malentendido, sino una distorsión deliberada. El narcisista pone palabras en tu boca, exagera tu postura y la convierte en un defecto de carácter. Además, asume lo que, según él o ella, piensas o sientes y actúa como si fuera un hecho. Así, sin darte cuenta, dejas de hablar de su conducta y terminas defendiéndote de acusaciones que nunca hiciste. Cuando no logra invalidarte, intenta controlarte a través del miedo. No negocia ni dialoga, impone. Puedes escuchar frases como haz lo que quieras pero luego no te quejes, o después no digas que no te advertí, o algo más directo. Si haces esto, atente a las consecuencias. Si sigues así, me voy, o te vas a arrepentir. El mensaje es claro, tener tu propia voz tiene un precio. Mientras te defiendes o te asustas, él o ella logra lo que busca, desviar tu atención de su comportamiento y colocarte a ti en la posición de culpa. Si te reconoces en estas escenas, hay algo importante que necesitas saber. No es que hayas perdido tu voz, es que alguien trabajó sistemáticamente para que dejaras de usarla. Recuperarla empieza volviendo a confiar en tu percepción. Las tácticas que hemos visto no operan de forma aislada, se refuerzan entre sí. Una genera duda, otra culpa y otra puede generar miedo. Juntas construyen un estado psicológico en el que el silencio aparece como la opción más segura. Nombrar estas dinámicas no cambia el pasado, pero sí modifica tu posición frente a lo que viviste y te permite recuperar tu referencia. Si este video te resultó útil, por favor, compártelo y suscríbete al canal. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.